principalmente se va a encargar de controlar funciones vitales como la respiración y la circulación. Bueno, el sistema nervioso tiene dos clasificaciones. Estructuralmente lo vamos a clasificar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar constituido por lo que es el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico va a estar constituido por todos los nervios espinales. Ya funcionalmente tenemos que el sistema nervioso se va a clasificar en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo. El día de hoy lo que nos interesa es dejar claro lo que es el sistema nervioso autónomo. Bueno, este sistema es también conocido como sistema nervioso visceral o motor visceral. Suele activarse a partir de centros que se encuentran en el hipotálamo, en el tronco del encéfalo o en la médula espinal. ¿Con qué propósito? Con el de inervar el músculo liso, el músculo cardíaco y las células glandulares. Tenemos que este se va a dividir en una división simpática o toracolumbar y en una división parasimpática, que es la craniosacra. Bueno, el sistema nervioso parasimpático, que ya pues es nuestro tema central, es un sistema que va a actuar cuando el cuerpo esté en un estado basal, de forma anabólica. Este va a permitir que las células recuperen su energía para que posteriormente, como mencionó mi compañero en la clase pasada, cuando se vuelva a activar el sistema simpático, pues ya este actuará como un sistema catabólico. Bueno, todas las fibras parasimpáticas presinápticas del sistema nervioso parasimpático van a estar en el sistema nervioso central y van a salir de él a partir de dos vías: la eferencia parasimpática craneal y la eferencia parasimpática sacra. La eferencia parasimpática craneal va a actuar a partir de 4 de los pares craneales, que es el 3, el 7, el 9 y el 10. Sería el nervio oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a mandar a todas estas vías para inervar la región cefálica, la cavidad torácica y la mayor parte del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el nivel de la flexura cólica izquierda, ya que la eferencia parasimpática sacra, que surge de las raíces espinales de S2 y S4, se va a encargar de inervar lo que es el colon descendente, colon sigmoides y recto, así como el sistema geniturinar. ¿Sí? Bueno, pues como mi compañero ya lo mencionó, pues las fibras de este discurren desde la médula espinal. Y pues aquí van a surgir fibras que son preganglionares y que son postganglionares. Primero que nada, pues vamos a ver las fibras preganglionares. Como podemos ver, son estas, pues no se distingue mucho el color, pero son las azules. Y podemos observar que estas fibras son de unas fibras largas. Y pues tienen la característica de estas que no van a hacer una sinapsis, van directamente al órgano para pues mandarle la señal y que este pues efectúe pues la señal que les mandaron. Y en el caso de las fibras postganglionares, pues primero se discurre una fibra preganglionar. Esta fibra preganglionar pues va a hacer una sinapsis en cualquiera de los ganglios, que pues, puede ser el ganglio ciliar, el ganglio pterigopalatino, submandibular y el óptico. Y pues una vez que hace sinapsis aquí va a liberar acetilcolina y con esto se va a excitar y va a salir la fibra postganglionar y pues esta de igual forma pues va a discurrir al órgano para que efectúe su función. Y pues como podemos observar son fibras pues más pequeñas. Ok, pues en las neuronas parasimpáticas igual pues tenemos que las fibras ya sean simpáticas o parasimpáticas, pues estas van a secretar pues cualquiera de las dos sustancias, ya sea acetilcolina o noradrenalina. Tenemos que en las fibras que liberan acetilcolina, estas se le llaman colinérgicas y pues son las que estamos hablando principalmente nosotros porque son del sistema parasimpático. Y las que liberan noradrenalina, como ayer lo mencionaron, pues son adrenérgicas y son principalmente del sistema simpático. Tenemos que todas las fibras preganglionares ya son colinérgicas, ya sean del simpático o del parasimpático. Y pues en las fibras postganglionares del parasimpático tenemos que pues igual principalmente van a ser colinérgicas. Y bueno, pues aquí en esta imagen pues podemos observar mejor lo que les mencioné sobre las fibras preganglionares y postganglionares. Esta pues es una fibra preganglionar.
pues como podemos observar, pues, es más larga, es más grande, y esta está cubierta o está mielinizada, lo que significa que pues es más rápida. Y como ya mencioné, pues esta va a ir directamente al órgano efector, no va a ser sinapsis. Una vez en el órgano, pues va a liberar acetilcolina, y pues el órgano se va a encargar de, una vez que le hayan dado la señal, pues de efectuar la reacción. Y en los postganglionares, pues se inicia con una fibra preganglionar, va a ser sinapsis en un ganglio, se libera acetilcolina, una vez liberada se activa o se excita el postganglionar, y este se va directo al objetivo o al órgano, y también le libera acetilcolina. Y pues igual no son fibras más pequeñas. Bueno, en la secreción de la acetilcolina, pues tenemos que algunas terminaciones nerviosas autónomas de postganglionares son semejantes a las de la unión neuromuscular esquelética, pero más pequeñas. Pero pues principalmente estas son, como ayer lo mencionaron igual, pues es como un pequeño roce entre la fibra y la célula o sobre el órgano, que esto pues va a presentar una dilatación que se le va a llamar pues varicosidades, que es esta que podemos ver aquí. Y pues así es como se libera en este caso la acetilcolina. Y pues tenemos que estas varicosidades sintetizan y almacenan tanto acetilcolina como noradrenalina. Y por otra parte pues tiene mitocondrias también. Y lo que va a hacer estas mitocondrias es que pues proporcionan el trifosfato de adenosina necesario para la síntesis tanto de pues noradrenalina como de acetilcolina. Y bueno, con respecto a la síntesis de la acetilcolina, tenemos que esta va a iniciar a partir de las terminaciones nerviosas finales y las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas. Bueno, estas se van a ir almacenando en vesículas hasta que hay una gran concentración y se lleva a cabo esta reacción básica, que es donde la acetil-CoA se une a la molécula de colina, y a partir de la acetiltransferasa de colina se transforman en la acetilcolina. Bueno, una vez que estas neuronas colinérgicas secretan la acetilcolina a cierto tejido, esta tiene que mantenerse un cierto tiempo. ¿Para qué? Para cumplir con la transmisión de la señal nerviosa. Posteriormente, esta se va a separar en un ion acetato y un ion colina a partir de la acción de la acetilcolinesterasa, la cual va a estar unida al colágeno y a los glucosaminoglucanos. Bueno, este es el mismo mecanismo que se utiliza para las uniones neuromusculares de las fibras nerviosas esqueléticas. ¿Con el propósito de qué? De transmitir una señal colinérgica y eliminar la acetilcolina. Como mencioné, bueno, va a haber una separación del acetato y de la colina, y la colina va a regresar a la terminación nerviosa con el propósito de que ésta sea utilizada una y otra vez para volver a sintetizar la acetilcolina. Bueno, para que ésta tenga el efecto y cumpla con la función del sistema nervioso parasimpático, pues se debe de unir a receptores específicos que van a estar ubicados en la parte externa de la membrana celular. Estos van a ser los muscarínicos y los nicotínicos. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Bueno, los receptores muscarínicos van a ser aquellos que tengan asociación a las proteínas G, que van a actuar en la señalización y que van a estar presentes en todas las neuronas colinérgicas postganglionares del sistema nervioso parasimpático, mientras que los nicotínicos son canales iónicos que van a ser activados a partir de ligandos que se van a localizar en la sinapsis de células preganglionares y neuronas postganglionares. Bueno, y dentro de los efectos que va a producir este sistema, como ya mencioné, es un sistema anabólico, permite el almacenamiento de energía. Bueno, a nivel del ojo va a contraer la pupila, a nivel pulmonar va a ocasionar una broncoconstricción, a nivel cardíaco va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la fuerza de contracción del corazón. De igual manera, este va a inducir a la peristalsis, va a inducir a las secreciones glandulares, gástricas, y por otro lado, pues tenemos que a nivel, por ejemplo, de la vejiga urinaria va a causar vasoconstricción. Y pues estas serían las funciones principales con las que cumpliría el sistema nervioso parasimpático. Y pues esto sería toda nuestra parte. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta.
por ejemplo, cuando hay daño en la médula ósea, todas y los nervios pues consecuentes de esta, las funciones que generan en los tejidos de las células diana, van a surgir efectos secundarios, o sea, van a perder intensidad o efectividad. Por decir, si hubiera un daño en la médula espinal. O sea, ciertas patologías que asociamos que pueden afectar el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, pues principalmente radican en el nervio, pues. Si el nervio tiene una sobrefunción, o sea, o una denervación, que es donde va a resultar afectado. También otro de los factores patológicos que puede afectar este funcionamiento es cuando hay una bradicardia sinusal, ya que pues va a disminuir el gasto cardíaco y por ende las funciones se van a encontrar alteradas. De igual manera investigué que ciertos fármacos como la atropina, que es un anticolinérgico, pueden actuar a nivel del nodo sinoauricular, entonces la frecuencia cardíaca también se va a ver alterada por ciertos fármacos. La respuesta es sí, lógicamente, que tienes un trauma craneoencefálico y afecta los sitios de emergencia de alguno de los nervios que mencionaron él, ¿no? Pues forzosamente es un daño irreversible y que por lo tanto va a alterar el sistema parasimpático. Es lo mismo que si lastimáramos a nivel torácico lumbar la porción lateral donde están los cuerpos de las neuronas, en este caso simpáticas. Y no, otras fibras nerviosas no podrían generar una función similar o parecida. Pues si son de simpáticas, sí, o si son parasimpáticas. Y definitivamente no tenemos cables de más. A veces sí tenemos cables de más, específicamente en el cardíaco, donde tenemos la presencia de haces internodales anómalos. Y eso sí pueden generar taquicardias o trastornos propiamente de la frecuencia cardíaca excitatoria. También ocurre cuando hay edema encefálico y se produce una hernia bucal que comprime el núcleo de Eringer-Westphal, pues provoca abdosis y también el síndrome de Horner. Sí, y luego aparte de ahí también puedes lastimar el sistema respiratorio, que también son parte esencial de lo que es Se comprime el bulbo. así el bulbo, la protuberancia o cualquier otro de los sitios que son importantes, que son responsables de los signos vitales, como la frecuencia cardíaca respiratoria alta. Pues que mencionabas ahorita de los fármacos que también podrían afectar al sistema parasimpático, pero esto es, por ejemplo, se supone que lo contrario a lo simpático, en el parasimpático se suponía que era pues donde se relajaban o no eran tantas la frecuencia cardíaca o eso, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que afectan al sistema parasimpático? O sea, ¿se alteran las funciones mientras estás en descanso? Pues más que nada este fármaco, al ser un anticolinérgico, no va a permitir la transmisión de las neuronas parasimpáticas, entonces este no va a poder cumplir con su efecto, que como mencionaste pues es disminuir la frecuencia cardíaca. Y pues también yo creo que depende pues si el fármaco es agonista o antagonista del pues colinérgico, también depende. Sí, es muy prematuro en esta parte de la farmacología hablar de fármaco, que nos atañe en otra unidad de los funciones. Ahorita estamos hablando esta parte de que ustedes ya deben de saber que es el sistema nervioso parasimpático, para reforzarles y que cuando ustedes digan este paciente tiene una respuesta simpática, digan, es un proceso fisiológico ocasionado por un estado de choque. Ustedes van a, o bien ustedes lo pueden generar. Si ustedes le están poniendo noradrenalina a dosis grande, el paciente va a tener una respuesta alfa. ¿Cuál es la respuesta alfa? Taquicardia, piloerección, incremento de la tensión arterial, anuria, hiperglucemia. Entonces esos son datos que ustedes van a ir a buscar intencionadamente cuando vean que un sistema está exageradamente trabajando. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Puedo volver a explicar eso? No entendí. Pues no sé, ¿cuál parte no se Es que eso que dijo de los medicamentos, pues entonces ¿de qué manera los afecta al parasimpático? Bueno, es que tampoco les está explicando que los medicamentos no los vamos a atender aquí en esta unidad porque viene para el próximo semestre, ¿verdad? Los medicamentos. Pero que nosotros, cuando tú conoces fisiológicamente qué está pasando en el cuerpo de tu paciente, ese es tu deber, conocer. Y entonces puedes encontrar una respuesta adrenérgica que pertenece al sistema simpático. ¿Cuál será esa respuesta adrenérgica? Bueno,
Si tienes taquicardia, incrementa la tensión arterial, no está orinando, tienes piloerección y tienes sudoración con hiperglucemia, esta es una reacción adrenérgica alfa, porque las sustancias que tú estás usando, la que está produciendo el paciente, genera la ocupación de los receptores adrenérgicos alfa. Pero eso tú lo sabes, ¿de acuerdo? Puede ser una respuesta fisiológica o tú condicionarla. Si te llega el paciente porque se accidentó en una moto y no lleva una pierna, trae neumotórax, trauma abdominal, está chocado. ¿Qué es chocado? Todas sus signos vitales empiezan a disminuir por un problema propiamente de falta de líquidos porque lo está perdiendo. Entonces tú dices, yo le quiero mejorar la condición y voy a ponerle un medicamento que le estimule el sistema adrenérgico simpático. ¿Estás entendiendo? ¿No? Él si yo no le pongo nada va a tener una respuesta adrenérgica, porque recuerden que la respuesta adrenérgica es innata. Él lo trae por default, como cuando sus computadoras prenden. Todos nosotros lo traemos al sistema simpático, ya hablamos el día de ayer. Entonces, si a ti te espanta un perro, vas a estar taquicárdica, temblorosa, sudorosa. Es una respuesta adrenérgica. Si ahorita fuimos patológicos, si el doctor choca o le dan unos balazos, y llega al hospital y tú al recibirlo te das cuenta que no está orinando, que está taquicárdico, que está frío, tiene piloerección. Tu respuesta aquí en tu cabeza es decir, él está presentando un sistema adrenérgico marcado. ¿Quién me da esa respuesta? La ocupación de los receptores alfa-adrenérgicos. ¿Ya? Ok. Tú lo puedes ocasionar, ¿cómo? Pues inyectándole adrenalina, con la intención de que suba la presión, que se mantenga su frecuencia cardíaca rápida, porque se le hizo hipotensión, porque se le hizo bradicardia. Entonces tú ya sabes que necesitas darle una funcióncita para que se mejore. Tú lo vas a poder producir. ¿Y ya lo produces? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Sí, en cuanto a los neurotransmisores de este sistema, se había mencionado, creo que el principal es pues, la acetilcolina, pero creo que había escuchado en la presentación algo así como que en la postganglionar, o sea, en las fibras postganglionares también había noradrenalina que podía funcionar. Pues que Ayton lo menciona que es una pequeñísima cantidad de fibras en menor proporción. Pero no existe, bueno, en sí. Pero pues, o sea, si gustan, apaguen aquí, por favor. Si gustan, ya se pueden sentar. Ese proyector está muy efecto. Está así tiene que estar así para que lo lea bien. Pero está muy bien, acá está uno, parece. Guarda el silencio, por favor, todavía no salimos, ya vamos a salir, pero todavía no. Entonces, fíjate bien, doctora, la que hizo la pregunta. Sus compañeros fueron bien claros el día de ayer cuando hablaban del sistema simpático. Guarden silencio, por favor. Entonces, el doctor explicó que si nosotros hacemos una... Si haz de cuenta que esta es una... Es un corte transversal de la médula. De la médula, es por la diapositiva. Entonces, si esta es parte de un corte transversal de la médula, el doctor refería que tenemos un núcleo aquí, que se llama ventrolateral, que es donde se encuentran los cuerpos de las neuronas del sistema simpático. Y decía el doctor que estaba desde las torácicas hasta las lumbares. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí es del 2 y del 1. No para especificar. Y que de aquí todas las cabezas o los cuerpos de las neuronas pues salían en forma de axones y que estos iban directamente a un ganglio. Y el doctor explicaba, hay diferentes tipos de ganglios, pero los que van son a los paravertebrales. ¿Por qué se llaman paravertebral? Porque están cerca o laterales a lo que es la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, este componente de este trayecto necesita dos entidades, o sea, dos neuronas. Otra que vaya de aquí hasta el órgano efector. Y entonces aquí yo les voy a dibujar el corazón. ¿Vale?
Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense bien. En este sentido, nosotros tenemos aquí que esta neurona, o este fascículo, como quieren llamarle, o esta conexión, es la preganglionar. Y esto será entonces el ganglio. Y este que está después del ganglio es... Ok. Si quisiéramos especificar, entonces la emergencia anatómica del sistema simpático es toracolumbar. Y tenemos dos segmentos, uno preganglionar y uno postganglionar, en los cuales nosotros necesitamos de neurotransmisores que magnifiquen la señal o que lleven esa información. Entonces en la región preganglionar es acetilcolina y en la postganglionar es noradrenalina. Y en este sentido, como este es el neurotransmisor al sistema simpático, se le conoce también como sistema adrenérgico. Otra de las características que el día de ayer explicábamos, que el sistema simpático se caracteriza por tener una región preganglionar corta y una neurona postganglionar. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok, ¿de qué lado vamos a poner al parasimpático? De tal manera que en el sistema parasimpático les voy a poner yo el cráneo, guarden silencio por favor, y el sacro. A este sistema parasimpático, por su sitio de emergencia, se le conoce como cráneo sacro, ¿de acuerdo? Pero es por su anatomía, ¿sí? Entonces, aquí tenemos igual un compartimiento de dos neuronas, en la cual hay una preganglionar, pero resulta que el ganglio está muy cercano al órgano efector. Y aquí voy a poner nuevamente el corazón. Entonces, fíjense qué diferente. Tenemos una región preganglionar larga y una postganglionar. Y aquí también se le puede llamar al sistema parasimpático sistema colinérgico, ¿verdad? Porque su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Y aquí fíjense que es algo muy importante. Hay acetilcolina en la pre y acetilcolina en la post. Y aquí es donde el marrano corto tuerce el rabo, porque aquí podemos encontrar en la post receptores nicotínicos, muy bien, y receptores que estos no tienen. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Les decía, bueno, o sus compañeros trataron de explicarles, no recuerdo, ¿no? Porque ya son muchas cosas las que se me olvidan. Pero si nosotros tenemos, fíjense bien que esto también es muy importante que ustedes lo recuerden, y no nada más en Pharma, sino también en toda la vida de médicos de ustedes, para que puedan explicarse qué es lo que sucede en una unión entre neuronas. Lo que ustedes no crean, esas son neuronas, ¿no? Entonces, la unión entre neuronas, aquí estoy poniendo una unión axón-axón, pero puede ser axón-dendrita, axón-soma, etc. Ya me imagino que ustedes la conocen todas, ¿no? Entonces, voy a hablar específicamente de acetilcolina. Ahorita les voy a explicar también, si tengo tiempo, para hablar sobre noradrenalina. Ellos decían, bueno, no es cierto, los compañeros no dijeron, pero habitualmente los neurotransmisores son producidos aquí, ¿sí? Son producidos en el cuerpo de la neurona y son transportados hasta la sinapsis a través del axón y sobre las corrientes de los axones, ¿sí? Transaxonal. Ok, de tal manera que nosotros tenemos que esta es una sinapsis química. Si es una sinapsis química, es una sinapsis virtual, ¿sí? No hay contacto físico.
La sinapsis química tiene la peculiaridad de encontrarse con un botón presináptico y un botón postsináptico. Y entre uno y otro existe un espacio, el cual se llama hendidura sináptica. ¿Qué relevancia tiene la hendidura sináptica? Que ahí es donde se vierten los neurotransmisores. ¿De acuerdo? En cambio, hay otro tipo de uniones de las neuronas, las cuales son físicas y son, así como los receptores, son uniones eléctricas o son sinapsis eléctricas, son físicas. En este caso, cuando esta unión es física, el doctor me puede decir a mí qué es lo que quiere y yo le puedo decir a él lo que quiere. Entonces, tenemos una fluidez de lo que nosotros queremos de una manera bilateral. Cuando es una unión química, no, tiene que ser, gracias doctor, unidireccional. ¿Sí? Siempre en una sinapsis química, la dirección del efecto es hacia un solo lado. Yo no puedo obtener una información de aquí para acá. ¿Alguien me puede decir, por qué usted me puede decir por qué va para acá? No tiene ni idea de lo que estoy hablando. Bien, entonces fíjense bien, en esta unión tipo química, voy a encontrar peculiaridades que a mí me dicen esa unión química. Primero que nada, el neurotransmisor en vesículas. ¿Sí? ¿Qué debo de tener de aquel lado para que tengamos nosotros el efecto? Los receptores, ¿verdad? Ahí están. Entonces, cuando sucede el evento de lo que voy a transmitir hasta el órgano efector, con una sinapsis química tiene que ser unidireccional. ¿Sí? Y entonces, pasa la información de aquí para acá. Y de aquí a esta neurona, pues acuérdense que hay muchos vínculos entre neuronas. ¿Por qué no es bidireccional? Pues porque no hay receptores. No hay receptores en el botón presináptico, pero tampoco hay vesículas en el postsináptico. Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Entonces viene la información y se une. Recuerden que esto es lo que me genera la reacción o el efecto, la unión del ligando con el receptor. En este caso será un endobiótico. ¿Sí? Entonces, los receptores son finitos. Yo no sé cuánta cantidad voy a sacar, cuántas moléculas. Y entonces, pero no todas las moléculas que voy a vertir a la hendidura se van a unir a un receptor. Y entonces me van a quedar moléculas aquí que no fueron utilizadas. Y aquí esto se llama reciclaje de neurotransmisores. ¿Y cómo le podemos hacer? Bueno, incluso aquí, cuando se une el receptor con la acetilcolina, pasa el efecto y entonces la acetilcolina se transforma o se degrada en dos moléculas, acetato y colina, Acetilcolina esterasa. a través de la acetilcolina esterasa. Entonces, de esta manera la colina va a regresar al axón y lo vamos a mandar hasta acá, porque aquí ¿qué hay? Mitocondrias. Y estas mitocondrias, van a acetilar a la colina y luego van a volver a transformar esa molécula de colina en acetilcolina. Pero esto no sucede tan fácil. ¿Qué necesitamos para que esto se active? Necesitamos un impulso nervioso. Un impulso nervioso. Y en lo cual tenemos nosotros que generar un potencial de acción. ¿Qué necesitamos nosotros para que se excite la célula? Pues, ¿Qué ion? El sodio. Sodio, que es la fase 0 de un potencial. ¿De acuerdo? Y entonces, en el número 1 tenemos, y en el 2, más que nada en el 2, ¿a quién? calcio. El calcio. Entonces, pero el excitador, no, porque la respuesta que me dan primero, ¿quién es el excitador? Calcio, no, sodio. Si no existe sodio, no existe esta fase. Y entonces no se excita la célula, aunque tengan ustedes toneladas de calcio. ¿Sí? Esto es secuencial. Bueno, entonces viene la despolarización celular, alcanzamos los umbrales del sodio, y entonces, ¿qué creen que ingresa mucho aquí? El 2, calcio. ¿Para qué nos sirve el calcio? Para la contracción. Esta parte de la neurona se contrae. ¿Con qué intención? De sacar estas vesículas y que de esta manera, por exocitosis, salga el neurotransmisor.
y se una a los receptores por afinidad correspondientes. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, hay enfermedades o medicamentos que van relacionados ¿con quién? La colinesterasa. O bien enfermedades de esta área de aquí, como quiénes, Guillain-Barré, miastenia gravis, que son trastornos propiamente neuronales. Ande, doctor. O sea que las patologías van a estar relacionadas con la poca producción de la acetilcolina, pero no van a estar relacionadas con que haya mucha acción de ellas. Porque Sí, también puede ser, claro. Las dos cosas pueden generar patología. ¿Y eso cómo puede pasar si los receptores son finitos? Porque va a haber mayor cantidad y se van a estar moviendo. Cuando yo te dije finitos me refería a esta parte nada más, pero acuérdate que de estas hay millones. Ajá. ¿Sí? O puede haber deficiencia de acetilcolinesterasa y el neurotransmisor permanece en el Mantenerse sin poderse reingresar y no se mueve ahí, ¿verdad? Mande. Y por ejemplo, las patologías siempre van a estar relacionadas con que se produce de más de una, o puede haber de que producción de ambas en gran cantidad. No, pues o sea, la acetilcolina cada uno de ellos, por ejemplo, cada uno de ellos, enfermedad de, les dije, Guillain-Barré, son enfermedades de este tipo, ¿sí? En las cuales tenemos nosotros que atender esta parte de la miastenia gravis, que es otra. Bien, ¿qué más? Hay en el veneno, el curare, ¿verdad? Curares, o algunas saxotoxinas, creo que el botulismo también tiene algo que ver aquí. ¿Alguien más? Pues es otra pregunta, pero es relacionado con lo de la anatomía. Entonces se dice que las postganglionares son cortas o más bien que las preganglionares no hacen sinapsis con ninguna otra por el hecho de que la postganglionar es muy corta. Si hacen sinapsis. Aquí está. Y con este hacen sinapsis. Bueno, es que en la presentación así lo mencionaban. Lo que pasa es que ellos comentaban que hay fibras nerviosas que van directamente al órgano. O al órgano, pues, en este caso. Pero son la menor posibilidad o la menor porcentaje. Pero ¿qué las hace diferente a que lleguen directamente al órgano a las que nada? O sea, Así están establecidas. Pero son menores a las que hacen Sí, sinapsis. sí. La mayoría sí es, así como está el diagrama. El grueso sí es. Pero sí existen, pues, por ahí los doctores traían, y él también traía unas imágenes. ¿Qué más? Ok, nos regresamos y entonces nos vamos a cambiar al sistema simpático. Entonces aquí, ayer con sus compañeros referían que la sustancia precursora se llama tirosina. Y entonces, a través de una reacción, nos produce dopamina. ¿Sí? Fíjense bien cómo va evolucionando. Y por una hidroxilación nos genera noradrenalina. Y aquí llegamos a lo que nosotros queremos como neurotransmisor. Acuérdense que ellos decían, la adrenalina es una hormona. La noradrenalina, pues algunos autores también la toman así. Y la noradrenalina se comportaría como un neurotransmisor. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Bueno, entonces sucede más o menos lo mismo. Tiene que venir la excitación, que encendamos el potencial de acción, que entre calcio y que se liberen las sustancias neurotransmisoras como noradrenalina. ¿Okay? Entonces, la noradrenalina tiene dos vías cómo poder ingresar nuevamente a la región presináptica, ¿sí? A través de la monoaminoxidasa o a través, es una degradación. Sí, señor. Entonces, esta se va a desdoblar y nos va a generar adrenalina. Y esta, a través de esta, nos van a producir una sustancia que se llama ácido vanilvandélico. Ácido vanilvandélico. Y es la forma en que yo puedo tomar su orina y decir, miren, aquí tengo el producto de la degradación de las sustancias adrenérgicas. ¿Sí? Ácido vanilvandélico. Entonces, de esta forma podemos nosotros reciclar
Y decía el doctor el día de ayer, cuando nosotros tendemos a ser depresivos, entonces se creó una sustancia farmacológica que inhibía a este de aquí, a la monoaminoxidasa. Y entonces a estos se llamaron inhibidores. ¿Qué hacía o qué hacen estos fármacos? Lo que hacen es que evitan que este fármaco se degenere y tengamos más tiempo al neurotransmisor noradrenalina en estos sitios. Y entonces el paciente no se decae, siempre está activo. Esa es la forma de cómo inhibimos un proceso de degradación de neurotransmisores. Preguntas. Bueno, ya me voy a despedir porque ya es hora. Ya me engrané. Ya nada más voy a tratar de explicarle a la doctora sobre las respuestas adrenérgicas. Muy bien. Nosotros decimos que tenemos un sistema simpático, el cual puede generar reacciones importantes en nuestro organismo, que tiene relación con el ritmo circadiano, que es la presencia de la luz o la oscuridad, y que estos son como el yin y el yang, ¿sí? Donde domina el simpático, el parasimpático se queda quieto, ¿sí? Cuando domina el parasimpático, entonces este está inhibido. Si yo simulo esto, será simpático mimético, ¿sí? Si yo simulo este, seré parasimpático mimético, ¿sí? Son antagónicos. Los efectos de este serán simpaticolíticos. Es una enredo de palabras, pero esa es la realidad, ¿sí? El efecto parasimpático es contrario a este, es antagónico, y entonces se llama simpaticolítico. Hace lísing de las reacciones de este. Y no nos vamos a meter en grandes. El otro sería parasimpático. Exactamente. La presencia de este sería un efecto parasimpaticolítico. Muy bien. Entonces, doctora, usted fue la que me preguntó. Dentro de lo que es el día, la activación del sistema reticular ascendente, la presencia de adrenalina, etcétera, nuestros signos vitales pues están altos. Entonces yo tengo una frecuencia cardíaca, una tensión arterial, una frecuencia respiratoria, la temperatura, la producción de orina que también me genera el sistema, la glucosa, entre otros muchos, ¿sí? Entonces estos datos tú los puedes medir. Entonces vamos a suponer que normalmente yo tengo 90 de frecuencia cardíaca, 110, 70 de tensión arterial, 18 de las respiraciones por minuto y una temperatura de 37 grados centígrados. Y una producción de orina que va de 0.1 mililitros por kilo hora, etc. ¿Estás de acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Ok. Esto es normal, todos nosotros lo tenemos o estamos cerquita de ahí. ¿Qué pasa si yo pierdo líquidos porque me dio diarrea o cólera? Entonces el cólera es pérdida de líquidos por la boca y por la cola. Y entonces yo no alcanzo a reponer, me tienen que poner intravenoso. Cuando esos líquidos bajan de más, mi organismo reacciona. Y reacciona de la manera en que dice, hey, algo le está pasando al paciente, yo necesito mantener un flujo sanguíneo. ¿Cómo lo hago? Entonces digo, voy a estimular a que el sistema simpático se exagere su trabajo. Y entonces produzco mucho al neurotransmisor, que es la noradrenalina. Y acuérdate, bueno, todavía no lo hemos visto, pero tenemos receptores adrenérgicos, alfa 1 y alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿sí? Cuando yo produzco adrenalina, puede agarrar cualquiera de esos. Puede unirse a los receptores adrenérgicos, cualquiera que te mencioné. ¿De acuerdo? Entonces, como hay gran cantidad de moléculas, voy a tener una respuesta alfa. ¿Qué es una respuesta alfa adrenérgica? Incrementa la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, fíjate, el paciente tiene 130. Es una respuesta natural, ¿sí? La tensión arterial, pues a lo mejor tengo ya nada más 130-90, porque es una reacción que me está dando mi cuerpo. La frecuencia respiratoria, pues yo necesito, como no tengo tanto capacidad de movilizar el oxígeno, yo necesito ganar más oxígeno. Y entonces le digo a mi sistema nervioso que le diga a los pulmones que respiren más veces.
¿sí? Y entonces se incrementa la respiración. La temperatura también puede incrementarse, pero aquí yo no necesito perder líquidos. Entonces le digo que no pierda líquidos por una respuesta adrenérgica alfa. Y aparte le agrego piloerección y sudoración. Y si yo le hago un destrostis a este paciente, tiene la glucemia elevada. Esa respuesta es innata. Todos los que tenemos aquí lo tenemos incluido por default, ¿sí? Pero como tú ya sabes esto, si un paciente a ti te llega en un estado de choque, ¿sí? Porque su organismo está perdiendo estas medidas, el organismo las mantiene nada más un tiempo, no las puede perpetuar, se cansa. Y entonces cuando el organismo ya no lo puede mantener, entonces es cuando van con nosotros al hospital, ya cuando todas las medidas de corrección ya fueron agotadas. Entonces tú lo identificas y tú dices, si el organismo ya lo hace, entonces yo le voy a poner un medicamento que se llama noradrenalina. Esta yo la produzco aquí en un laboratorio y se la voy a inyectar con la intención de alcanzar una respuesta alfa adrenérgica, ¿sí? ¿Y qué vas a decir tú? Bueno, si el paciente llegó con 60-30 de tensión arterial y llegó con 40 latidos por minuto y llegó con 36 frecuencias respiratorias, entonces yo le quiero mejorar eso. ¿Cómo se lo vas a mejorar? Estimulando los receptores adrenérgicos. ¿Ya? Sí. Alabado sea el Señor. Nos vemos mañana.